continuar ahora con la participación de Salvador Rueda Smith. Él es historiador y actualmente es director del Museo Nacional de Historia ahí en el Castillo de Chapultepec, entonces tiene una oficina, bueno, que todos le envidiamos. Y es miembro del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha sido director de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y en los años 70 también formó parte del programa de Historia Oral del INAH. Entre las múltiples publicaciones acerca del zapatismo destacan Emiliano Zapata Antología, El Paraíso de la Caña, Historia de una Construcción Imaginaria, y también Zapata en Morelos, entre otros muchos más artículos, libros, divulgación y programas de radio, entrevistas, documentales, etcétera, ¿no? Tiene una actividad de difusión y divulgación del tema muy importante. Pues sin más les cedo. Campos, muchas gracias a Carlos Barreto por la invitación a esta mesa. Y ya que estábamos comenzando con el recuerdo de cómo se hizo el proyecto de Historia Oral, yo quisiera aprovechar y voy a poner también mi granito de sal. El 10 de abril de 1974 salí yo por primera vez a hacer un trabajo de Historia Oral aquí, a Cuautla, porque ese día se reunían los veteranos zapatistas para hacerle un homenaje al general en el monumento que está en el centro. Yo acababa de entrar a ser ayudante de investigación, tenía 20 años, era estudiante, ayudante de investigación con la maestra Alicia Olivera, entramos a hacer servicio social y nos cargó con una grabadora Uger que pesaba como 3 kilos, un equipo de grabación alemán que usaba unos carretes magnetofónicos de 3 y de 3,5. No sé qué quiere decir eso, pero así es como los comprábamos. Y me toca, Laura Espejel se fue de un lado, la maestra Alicia se fue por otro, y me toca estar con Carlos Barreto. Híjole, yo iba atrás de Carlitos y me dice Carlos, bueno, pues tú traes la grabadora ya, muévete. Y le dije, pero es que no sé qué hacer, ahí están todos los veteranos, te tienes que acercar y tienes que hacerles unas entrevistas. Así me dijiste. No solo eso, sino que le dije yo, bueno, pero ¿cómo empiezo? Y me dice, a ver, ya estás aquí, traes la grabadora. Tú estás estudiando antropología, no, historia, es lo mismo. Tú te me pones enfrente de los viejitos y aquí nada de penas y de vergüenzas. Y al rato quiero ver qué hiciste. Ya, como pude, no sé qué hice, pero sí salí con algunos datos y algunas entrevistas, pero mi bautizo de fuego no me lo hicieron los zapatistas, sino Carlos Barreto. Y debo agradecerle eso. La segunda parte que quiero comentarles es que cuando se hicieron las entrevistas y grabamos en ese tipo de cinta, como ustedes pueden comprender, era en aquella época tecnología de punta, y de 1970-74 al año probablemente 95 dejó de haber refacciones para las grabadoras, dejó de existir también todo el equipo para poder hacer ese tipo de entrevistas, pero sobre todo para escucharlas. Y entonces, pues digamos que estaban destinadas a ser un fósil, guardados en la oficina del Seminario de Movimientos Campesinos y después de la Biblioteca Orozco Iberra de la Dirección de Estudios Históricos. Pero en eso se acercó un jovencito, estudiante de antropología, y dijo, bueno, esto es un tesoro, pero no lo podemos oír. Hay que hacer un proyecto que haga el traslado de las entrevistas grabadas a través de un programa que las convierta en un tipo de memoria moderna, es decir, que las digitalice. Ese jovencito es Francisco Pineda, que él bueno, ahora ya no es jovencito, pero en esa época, estamos hablando de 1999 o 2000, él y un pequeño grupo de muchachos
estaba Andrew Green, es cierto, estaba tu hijo, Sam, él sí estaba muy chavito. Había varios, y el chiste, pero que pero quien nos comandaba era Francisco. Y realmente el paso generacional se le debe a él. El hecho de que las entrevistas puedan hoy estar arriba en una página se debe a ese importante paso, y eso es lo que le agradecemos infinitamente a Francisco. Un último paréntesis. Buena parte de esas entrevistas en pequeños fragmentos se pueden escuchar ahorita también en Chinameca. El museo, la hacienda de Chinameca, se preparó una exposición temporal dirigida básicamente a los jóvenes, porque se trata de una recuperación de memoria. Tal vez si les preguntamos hoy a los muchachos más jóvenes quién fue Emiliano Zapata, pueden reconocer la imagen, pero no pueden reconocer exactamente qué fue lo que hizo. Asunto que es absolutamente natural. Aquellos que hayan leído la biografía de Benito Juárez de Ralph Leder, recordarán que en el primer capítulo una de las sorpresas que tuvo este investigador americano hacia 1950 es que al llegar a San Pablo del Atao estaba la estatua enorme de Benito Juárez, pero ninguno de los habitantes de San Pablo sabía ya quién era Benito Juárez. Un poco lo mismo, teníamos el temor, pasaba en el estado de Morelos, sobre todo con muchachos que hayan nacido, digamos, hacia el año 2000, 2005, 2010. Entonces se buscó que a través de imágenes y de los recuerdos, de los testimonios, se pudiera recrear un fragmento de la Revolución Zapatista, pero fundamentalmente el final de la Revolución Zapatista con la muerte de Zapata. Ahora, paralelamente y de una manera absolutamente casual y afortunada, la Fonoteca Nacional rescató, limpió y está poniendo en valor las centenares de entrevistas que hizo Ramón Aupart para una película testimonial dedicada también al zapatismo. Por otro lado, también las entrevistas de Adolfo García Videla en toda esta zona oriente y en la zona de la Cusco, que también fueron ya usadas, y también pueden verse algunas allá en Chinameca. Y por último, las que localizó y registró y rescató Francisco Taboada para su propio documental. Los tres documentalistas trabajaron aparte, y sin embargo hoy que se pueden tener los acervos juntos, podemos ver que la cifra resulta un verdadero logro. La cifra de estos testimonios creo que no va a haber nada que se le parezca en ninguna otra parte de México, por lo pronto con las otras facciones revolucionarias, pero posiblemente tampoco del mundo, porque sumadas yo pienso que llegan casi a las 400 entrevistas. Y en horas de entrevista, pues yo calculo que hay un promedio de 2 horas por entrevista. Ustedes piensen cuántas horas de voces zapatistas hay. Entonces ahí hay una gran meta que hoy se abre de distintas maneras y pues dar como resultado un festival de la memoria. Yo preparé un texto dedicado a Emiliano Zapata y me voy a atrever a leérselos y abusar un poco de ustedes, pero ya digo, si ya le decía yo, Carlitos, como la rana verde, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio estar aquí en Cuautla en esta tarde dedicada a la memoria histórica. Abusaré de su paciencia unos minutos para referirme a la efeméride exactamente centenaria, la de la muerte trágica del caudillo revolucionario Emiliano Zapata. Pero también es la efeméride de una génesis, la de la biografía simbólica del hombre siglo. Abril de 10 de 1919. Esa tarde, el cuerpo de Emiliano Zapata regresaría a su naturaleza vegetal para robar la idea a Gabriel García Márquez.
pero no conocería el sosiego de las plantas ni la alegría de los tallos inmóviles como le lleva su show. Zapata muerto se movía más activamente que antes y su figura ganaba terrenos de la siembra de las ideas. Y es que a partir de entonces se construiría la figura invisible del símbolo y del imaginario, también la del llamado juicio de la historia, o más bien el ovidiano transcurrir del tiempo, devorador de todas las cosas. Basta para comenzar que su paso por la historia dio a la Revolución Mexicana la calidad y sentido de mejora social, transformó con su documento esencial, y más allá de sus propias intenciones, al campo y a los campesinos con la desaparición de las haciendas comunidades de producción agropecuaria dominantes desde el siglo XVI. El Plan de Ayala, ese documento fundacional, abrió la puerta al siglo XX. Hoy pensamos que Zapata movió una esperanza siempre vigente, la de la justicia como posibilidad en la historia. Permítaseme pues comenzar. A 100 años de su muerte, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué Emiliano Zapata? Dibujemos el preludio. 1. El cadáver de Emiliano Zapata, destrozado por las balas, fue arrojado al pavimento en una calle de la ciudad de Coahuila. Eran casi las 9 de la noche, calurosa como todas las de la estación seca morelense. Unas horas antes, hacia las 2 de la tarde, el jefe revolucionario había sido asesinado cuando llegaba a comer a la hacienda de Chinameca, el ingenio azucarero más moderno de Morelos, hecho cuartel desde 1916. Los testimonios afirman que montaba al alazán haz de oros, caballo de buena estampa, muy de su gusto, que le regaló poco antes quien lo traicionaría ese mediodía azul y cargado de cigarras. También dicen que iba tranquilo, despreocupado. Lo mataron al cruzar el arco de la entrada. Aunque la prensa adicta al presidente Venustiano Carranza festejó la muerte en valeroso combate contra el Atila del Sur, la verdad se supo rápidamente. Zapata cayó en una trampa, engañado no sin vileza por el coronel carrancista Jesús Guajardo. En esa muerte no hubo un dolor militar, y unos meses después la sombra de la desgracia política caería sobre el coronel Jesús Guajardo y de su comandante, Pablo González, tanto por la trampa como por los excesos de una guerra que había adquirido tintes racistas más que ideológicos. 2. Era noche oscura y los curiosos se acercaban para ver entre penumbras el rostro hinchado del caudillo suriano. Unos sonrieron satisfechos de atestiguar el final de una larga rebeldía. Eran los hombres de Guajardo y de su superior jerárquico, el general Pablo González. Pero otros, incrédulos, dijeron con estremecimiento que algo no concordaba. Las fotografías muestran un cuerpo sanguinoliento y sucio, de cara redondeada por los efectos de la violencia y el calor, muy distinto al elegante charro que, aunque acorralado militarmente y carente de fuerza bélica, no había perdido sus singulares signos de jefe, entre ellos el del vestir bien. Pero la extrañeza era de otra índole. Decían que le faltaba un lunar en forma de manita, que tenía los dedos completos, mientras que a Zapata le faltaba una falange del meñique, que perdió al azar en una suerte charra, o que no tenía la cicatriz de una vieja cornada, o que estaba muy gordo, o. La conclusión era la misma. Para los testigos, ese muerto no era Zapata. 3. Terminaba el jueves 10 de abril de 1919. Fue el principio espontáneo, entre los que miraban en el suelo el maltratado cuerpo, de una leyenda con tonos de esperanza mesiánica. Como rumor, se dijo que el jefe no murió en el portal de Chinameca, sino que se chispó para Arabia, salvado a tiempo por su compadre árabe, mientras que su doble, un hombre que se le parecía, se sacrificó. Del doble se sabía de su existencia desde el rompimiento con los maderistas. Alguna fotografía da fe del embuste, pero con un dejo de burla, pues el doble, efectivamente parecido a Zapata, vestía de manta blanca, lo que no correspondía al charro elegante. El relato de la huida se construyó con retazos de otras historias. Se recordaría el atentado fallido que en Chinameca sufrió el caudillo en 1911, mientras que el árabe lo llevaría a su tierra, lugar simultáneamente lejos y cerca, ubicado en una geografía fantástica, sitio del éxodo bíblico. Desde esa Arabia, algún día regresaría para vengar remotas afrentas y administrar la justicia que prometió la Revolución del Sur. La leyenda de este raro exilio
corrió por el centro de Morelos y sobrevivió en la memoria de los veteranos zapatistas hasta el último tercio del siglo XX. 4. El legendario escape se agregó como epílogo al relato biográfico del héroe local con los valores construidos a lo largo de los casi 10 años de guerra revolucionaria. Pues al final del relato de la leyenda, el signo Zapata había cambiado todo: los ritmos del tiempo, al mundo, al paisaje, a la gente. Nada continuó como era en tiempos de don Porfirio Díaz. De hecho, el porfiriato era un tiempo liquidado por la presencia del caudillo símbolo de la revolución. Zapata, cuerpo y símbolo, sería el inicio de una nueva época, un tiempo sin haciendas, ni hacendados, ni jefes políticos, un tiempo en que los pueblos campesinos, con fundamentos legales de los poblados indígenas virreinales, volverían a levantar el rostro para su beneficio y para su infortunio. 5. Aquella cálida noche de abril en el oriente del estado de Morelos fue fecunda en fantasías con la muerte al frente. Y es que la visión extrañada del cadáver en Cuautla no fue el único resultado de la emboscada en Chinameca. Apenas sospechada entonces, germinó otra leyenda que comenzaría 3 años después, el 10 de abril de 1922, cuando el presidente Álvaro Obregón, su antiguo enemigo, conmemoró oficialmente la muerte del suriano y declaró al día efeméride luctuosa nacional. Junto con Francisco y Madero, Zapata se sumaba a los héroes revolucionarios, mártires de primera fila. De paso, cubrió el vacío dejado por la ya olvidada fecha patriótica oficial de abril, que se disolvió de la memoria a la renuncia de Porfirio Díaz al comenzar el proceso que ahora acababa. Me refiero a la del 2 de abril, que se festejó durante el largo periodo porfírico, hasta 1900. Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumple lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir.